Hola maestro, hola compañeros, mi nombre es Juan Carlos y hoy les quiero contar cómo fue mi experiencia en la materia de estructura de datos. Voy a hablar un poco sobre lo que esperaba, lo que aprendí, lo que me gustó, lo que quizás no me gustó tanto y pues quizás cosas que se podrían mejorar o algo así por el estilo. Así que espero les guste mucho. Desde el principio la verdad esperaba que esta materia fuera complicada, de en las que sí o sí hay que estar pendientes a lo que pasa, a lo que se está mostrando, pues para no perderse en el camino. Y la verdad, una cosa que me pasó es que cuando metí la materia de estructura de datos con el maestro José Luis, eh, conocidos, compañeros y así me decían que la verdad sí iba a estar muy complicada la materia, que iba a ser muy difícil, quizás muy complicada y todo. Pero pues ese reto, por decirlo de una manera, como que me llamaba la atención. Entonces quería ver en realidad cómo era la clase, de qué se trataba la materia. Así que eso fue como que un impulsito extra de lo que yo quería hacer. ¿Sabía que no iba a ser fácil? Pues sí, sí lo sabía. Pero pues también estaba como emocionado en la parte de querer aprender un poco más y todo eso. ¿Qué aprendí? Algo que la verdad sí me llevo muy bien es que siento y sé que mi razonamiento lógico la verdad mejoró bastante. Eh, el hecho de entender cómo funciona cada estructura que vimos durante la clase, cómo funciona, cuando se quiere eliminar un nodo, cuando se quiere juntar un nodo con tal nodo y así, pues fue algo que hizo que mi razonamiento lógico, la verdad, se mejorara, como que pensara un poquito más rápido de lo que pensaba, soluciones, posibles cosas. Entonces eso es algo que la verdad me gustó mucho. Siento que ahora pues soy un poco más rápido en todo ese ámbito de estar programando, quizás resolviendo problemas, ya que la lógica la verdad es algo que pues mejoré. Entonces ahora con los códigos de esta materia, al principio quizás nada más los hacía y ya, y hasta ahí quedaba. Pero conforme pasaron las semanas, los parciales, como que ya iba entendiendo un poco más qué es lo que hace cada cierta parte del código, qué es lo que hace esto, qué es lo que hace el otro. Entonces eso es algo la verdad que me llevo mucho y que sé que me va a servir para un futuro, ya que ahora busco soluciones más rápidas y busco cosas que quizás antes no buscaba como con tal frecuencia, por decirlo de una manera. Entonces como que ahora ya mi mundo, mi razonamiento está un poquito más abierto, un poquito buscar más opciones, un poquito quizás hacerme por un lado que antes no me iba, pues ahora sí, ya que mi razonamiento como que se amplió en ese ámbito. También siento que ayudó mucho y me aportó mucho el cómo el profe imparte las clases. El explicar con casos de la vida pues real, por decirlo de una manera. El hecho de dar esos ejemplos como que hace que tu mente se abra un poquito más y entienda las cosas de una manera quizás más sencilla, por decirlo de una forma, y no tan técnica. O sea, como que te enfocas primero en cómo funciona y dónde se aplica por ejemplo, la estructura en la vida real, y ya luego el hecho de pasarlo a código, de implementarlo en una máquina, hace que pues ya sepas un poquito más de cómo funciona y qué es lo que hace cada cosa y por el estilo. Entonces sentí que en esta materia pues no solamente aprendíamos por obligación, sino que también veíamos cómo por ejemplo, las listas, las pilas, las colas, cómo podría servirnos después, quizás en un trabajo o en un proyecto, en otra materia o incluso en la vida real. Entonces la forma en la que se impartía esta clase, la verdad, pues me gustó. También soy muy partidario y me gusta el hecho de que el profe use el bloc de notas como para ir explicando mejor, porque quizás si te quedó alguna duda, si te quedó algún pensamiento de cómo funciona algo, puedes recurrir a tu blog de notas y ahí vas a entender, ahí puedes ver videos y todo por el estilo. Pues para mejorar tu aprendizaje, el hecho también de poder hacer notas ahí mismo en tu blog de notas, que pues es tuyo, hace que quizás algo que está escrito y explicado de una forma, quizás en el blog de notas, tú lo entiendes de otra forma. Puedes hacer una notita donde tú mismo con tus propias palabras expliques cómo funciona para que así tú entiendas más y se te vaya quedando más qué es lo que hace
pues, para decirlo, cada estructura o cada cosa así por el estilo. Algo que quizás sí se me complicó en esta materia fue el tema de recursividad. Al principio la verdad sí fue algo que me costó demasiado entender cómo funcionaba, porque lo entendía, ¿cómo decirlo? Quizás en un lenguaje técnico, pero cuando a mí me tocaba programarlo, la verdad sí me costaba o sí le pensaba además de cómo hacer que funcionara. De hecho, en el examen del primer parcial eso fue lo que me falló. No tenía la idea porque descubrí cómo se hacía, más el hecho de ya aplicarla, de hacerlo en código, sí fue lo que no pude hacer. Entonces al principio la verdad ese tema de recursividad sí me costó. Entonces como que tuve que leer un poquito otra vez las diapositivas, bueno, los blocs de notas y así, como para entenderlo un poco más. Y ya fue que logré captar más concreto cómo era que funcionaba. También al principio la verdad con las estructuras lo que se me complicaba era en los nodos quizás saber cómo se conectaban, cómo se enlazaban y eso pues fue algo quizás de lo que más se me complicó en este caso. Y si tengo que decir, por ejemplo, algo que quizás no me gustó tanto, no es que sea obligatorio ni nada por el estilo, quizás es más que nada personal, pero el hecho de vimos un poquito lo básico de las interfaces y sí es cierto, más adelante en otros semestres ya vamos a entrar en las interfaces más adentro, por decirlo, valga la redundancia, pero quizás sí me hubiera gustado ver un poquito más cómo funcionaban ciertas cosas de las interfaces gráficas, ya que en lo personal a mí ese tema la verdad sí me llama la atención en el hecho de que un código se vea representado ya ejecutándolo gráficamente, pues la verdad sí es algo que a mí en lo personal sí me gusta. Que quizás no es el enfoque de la materia como dije hace rato, pero quizás como que tener más de una clase dedicada como a esas interfaces, quizás siento que haría un poquito más que los alumnos como que pensaran más allá y quizás a algunos se les complique resolver los problemas, ¿cómo decirlo? Pensando solamente en hacer el código y quizás si ellos, suponiendo, dibujaran su interfaz en una hojita o algo así, como que quizás entenderían y verían cómo podrían hacer que funcionara el problema o la situación que se les está presentando en ese momento. ¿Qué creo que se debería mantener? La verdad, siento que se debería mantener la forma en la que el profe imparte la clase. En lo personal a mí me gusta mucho el hecho de, como ya lo dije, el blog de notas. Siento que es de mucha ayuda. Entonces, no lo cambiaría, la verdad. O sea, seguiría con esa misma forma de dar las clases. Quizás que los alumnos participen un poquito más porque sí sentía en lo personal que en mi clase éramos pocos los que tratábamos de participar o de opinar y así. No sé si porque quizás los demás no la entendían o algo por el estilo, pero sí me hubiera gustado eso, que quizás el salón participara pues un poco más. Y también como sugerencia, que ya es algo que comenté, quizás ver un poquito más allá de lo básico de interfaces, porque vimos lo básico, pero quizás un poquito más, pues me hubiera gustado también, pues entenderlo o verlo, pues para seguir mejorando, ampliando un poquito más el conocimiento. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Eh, y pues nada, en resumen, esta materia de estructura de datos, la verdad sí me costó al principio, me costó como adentrarme, me costó adaptarme, pero también pues me hizo, al final me terminó ayudando a crecer mi razonamiento lógico, el cómo veo las cosas, cómo veo los códigos, cómo funcionan, la estructura. Entonces como que ya tengo un poquito más grande ese pensamiento, ese conocimiento de cómo funciona cada cosa. Entonces, pues eso es también algo que me llevo de que en lo personal sí aprendí, me gustó la materia
y pues casi no hay algo que yo diga de que, esto definitivamente no me gustó. De hecho también algo que me parece bien y que siento que nos ayuda mucho y ya depende más que nada de cada quien cómo lo hace, es el hecho de los exámenes, el hecho de poder llevar, como ya comenté, tus apuntes con el blog de notas, quizás tareas que se hicieron y así. En el examen pues te ayuda porque quizás tienes alguna pequeña dudita y te fijas en tu blog de notas o te fijas quizás en alguna tarea y como que te aclara la mente. Eso también es algo que en lo personal me gusta mucho. Y pues nada, creo que eso sería todo lo que tengo que pues comentar de esa materia. Me gustó aceptar el reto de llevarla pues con el maestro y, y pues yo espero pasar, ¿verdad? Y pues nada, eso sería todo, así que muchas gracias.